Hola, hoy vamos a hablar acerca sobre las luxaciones. Primero que nada vamos a poner un video para entrar en contexto sobre qué son las luxaciones. Ya poniéndote en contexto con el video, vamos a terminar definiendo qué es una luxación. Bueno, pues una luxación es una lesión conforme en los huesos que conforman en una articulación se salen del lugar. Y esto si no se trata adecuadamente ni con algún tipo de intervención inmediata, lo que sucederá va a ser un daño a tejidos circundantes. Ahora vamos a entender cómo se clasifica según el grado de la lesión. Perfecto, pues entendemos que primero una luxación va a ser la separación completa de dos segmentos óseos. Entonces, esto va a ser la separación total de este mismo. Ahora, por otro lado, tenemos la subluxación o luxación incompleta. La luxación incompleta o subluxación la vamos a clasificar de la siguiente forma. Va a ser un desplazamiento parcial de los segmentos óseos que podemos encontrar mediante esta articulación, pero mantienen cierto contacto con la articulación, siendo diferencia que en las luxaciones normales esta va a ser una luxación parcial. Todavía tiene contacto con estos segmentos óseos. Hablarles ahora sobre el tiempo de evolución. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero directamente a cómo se clasifica durante en qué periodo de tiempo se da la lesión. Si es en el transcurso de en el momento o horas o días, este se caracteriza por un signo agudo. Y de esta forma requiere atención inmediata. ¿Por qué? Porque la intervención va a ser la diferencia entre un buen pronóstico y un buen tratamiento dependiendo al grado de la lesión. Tenemos el estadio crónico, donde no se ha tratado directamente la luxación o la subluxación, y esto va a causar con el tiempo un desequilibrio y una inestabilidad articular, lo que nos da como consecuencia debilidad muscular o inestabilidad articular ya mencionada. Ahora, como pequeño dato curioso, las articulaciones que más se lesionan vienen siendo la articulación glumeral y la articulación temporomandibular. Ahora quisiera hablarles directamente sobre la clasificación, si hay compromiso o no de una complicación. Tenemos primero la complicación simple. Esta viene siendo directamente que no hay fractura ni daño nervioso en la periferia de la misma articulación en la que donde se ha llegado a tener este inconveniente o donde se ha llegado a tener esta lesión. Ahora tenemos el tipo compleja o complicada, que este viene siendo directamente que haya repercusión en tendones, en músculos, en daño nervioso sobre todo, directamente si existe algún desgarro. Ahora, tanto como tú y yo podemos tener la certeza de que podemos tener algún accidente y poder tener algún percance como una luxación o como una subluxación. Pero, por ejemplo, te preguntarás, ¿qué tipo de luxaciones o subluxaciones existen a través del cuerpo humano? Bueno, déjate lo comento. Tenemos principalmente, y la que más se lesiona, la articulación del hombro, que viene siendo la glenohumeral. Tenemos también la articulación de codo. Esta articulación se lesiona con menos frecuencia, pero la prevalencia sigue siendo de un 10% por cada 5 habitantes. Tenemos también la articulación de la cadera, que esta también articulación se le puede denominar coxofemoral. Tenemos articulación de rodilla, tenemos la articulación temporomandibular o la ATM. Tenemos luxación de dedos. Esto viene siendo tanto por metacarpos, metatarsos y falanges. Y como último dato tenemos la esternoclavicular, que esta viene siendo la que tiene menos prevalencia a nivel de epidemiología. Me gustaría compartirte ahora lo que viene siendo la anatomía de esta misma luxación. Bueno, directamente vamos a comprender que mediante la periferia de una articulación vamos a tener tanto ligamentos como tendones como músculos, cartílago y líquido sinovial. Ahora, cuando existe una luxación o una subluxación, no solamente el hueso o los huesos son los que se desplazan, sino también tenemos los ligamentos se pueden estirar a tal punto que podemos llegar a desgarrar la zona donde se encuentra la lesión. Y puede haber un daño muscular o nervioso directamente en la zona donde vamos a encontrar la luxación o subluxación. Esto va a ser directamente en zonas cercanas. ¿Cómo es que podemos atender nosotros como fisioterapeutas directamente una luxación o una subluxación? Bueno, esto vamos a
Esto lo vamos a dictar directamente conforme se ha dado su proceso de intervención tanto a temprano o corto plazo o a largo o mediano plazo. Primero, como tal, tenemos que entender que no debemos movilizar directamente esa zona en las primeras horas. En las primeras horas no se tiene que movilizar directamente en esta articulación. No intentemos recolocar el hueso, vamos a causar más mal que bien. ¿Por qué? Porque incluso en el hecho donde nosotros intentemos recolocar el hueso y no llegue a ser de la forma correcta y de la manera adecuada directamente en las guías de práctica clínica, lo que va a suceder es que nosotros podemos llegar a pinzar un nervio o podemos causar un desgarro de algún tendón o algún ligamento, o directamente, si el traumatismo fue muy fuerte, podemos causar una lesión nerviosa y muscular directa. Como primer parámetro vamos a tener que inmovilizar esta zona. A nosotros tendría que ser inmovilizar la zona en las primeras horas. ¿Por qué? Porque esto nos va a determinar directamente cuándo podemos hacer una intervención correcta. Tenemos que dejar inmóvil la zona afectada de la lesión. ¿Por qué? Porque esto va a definir directamente lo que será una correcta guía de práctica clínica hasta que lleguen los primeros auxilios, o nos podemos tener a nosotros con los conocimientos adecuados para poder tener una intervención de forma correcta. No tenemos que mover ni forzar la articulación, y esto nos va a dar un parámetro inicial y fundamental a la hora de poder atender una luxación o una subluxación. Porque si ya está subluxada, no tenemos que mover ni forzar la zona, porque si esta ya es una luxación, bueno, ya entendimos que la luxación es totalidad, el desplazamiento en su totalidad de la articulación donde se sale del lugar. Si existe una subluxación, debe haber la posibilidad de que si nosotros movemos o forzamos la articulación, esta, de pasar a ser a una subluxación, va a moverse directamente a ser una luxación. Lo único que tenemos que entender nosotros es que tenemos que llevar a los pacientes a urgencias. ¿Por qué? Porque ahí se les va a dar una correcta atención, una correcta praxis, y lo que va a pasar después es nosotros, como nuestro deber de fisioterapeutas, rehabilitar, reeducar y reintegrar a la persona directamente a sus actividades de la vida diaria. Quiero hacer hincapié también sobre el tipo de luxaciones que pueden llegar a existir, o mediante los mecanismos de elección que pueden llegar a existir en estas tipo de lesiones. Quiero dar hincapié directamente que este tipo de lesiones se puede dar mediante tres tipos de factores. Viene siendo luxación congénita, que esta principalmente se da al nacer. Si se hace una mala ejecución de algún parto natural, o si se hace una manipulación incorrecta o con una fuerza desmedida, lo que podría ser una luxación de cadera o de hombro. Y esto también puede darse directamente en los infantes, donde se les agarra de estas formas. Luxaciones deportivas, que estas vienen siendo las más frecuentes. ¿Por qué? Porque directamente en el ámbito donde nosotros estamos desarrollando algún deporte de alta intensidad, lo que sucede es que directamente el deportista, al estar en algún terreno inestable o tener movimientos repetitivos y constantes, si hay un desequilibrio de este mismo, lo que ocurrirá es una luxación, una mala caída, o directamente por una mala caída o por un cambio de dirección brusco a la hora de poder estar en el campo de juego, o directamente en el área deportiva que nos estamos desempeñando en este tipo de lesión. Ahora, ¿cómo es que entra el papel de un fisioterapeuta a la hora de poder rehabilitar a este tipo de pacientes? Bueno, nuestro primer contacto va a ser directamente explicar sobre el periodo y el tiempo y el abordaje de la lesión con el que se ha llevado, si es adecuado o si ya es algo crónico. Después de esto haremos una valoración exhaustiva donde nosotros podemos determinar directamente el tipo de tratamiento que podemos brindar al paciente. Siendo podemos llevar por tiempo, que vendría siendo tanto agudo tanto como crónico, clasificarla como si ha sido compleja o simple, o por el tiempo y el grado de la lesión. Ahora, como nosotros nos podemos enfocar directamente en una luxación, lo que tendremos que buscar es totalmente la estabilidad articular de la zona que ha sido comprometida. Directamente se da con ejercicios isotónicos y con ejercicios isométricos, ya que su base de estos tienen cierta base científica que nos permiten recapitular a la hora de poder tener algún tipo de... ya que tienen mucha evidencia a la hora de poder tener una carga excéntrica, poder tener mayor fortalecimiento a la hora de poder ejecutar estos ejercicios isométricos o isotónicos.
Y como prevención nosotros podemos dar indicaciones, podemos dar ejercicios que nos comprometan directamente al fortalecimiento muscular que nos podrá prevenir las lesiones a futuro, basándonos directamente en guías de prácticas clínicas. El tiempo de recuperación normalmente puede variar tanto como por el tipo de articulación que ha sido afectada, tanto como la edad del paciente y enfermedades congénitas que llegue a poder tener en la hora de poder hacer una evaluación y un diagnóstico clínico exacto. Tener un diagnóstico clínico para la hora de hacer un correcto tratamiento, podemos incluir estos mismos tipos de ejercicios ya mencionados.